Buenas tardes, bienvenidas a todas las que estáis aquí y a las que lo vais a ver en directo, en diferido, perdón. Estoy súper emocionada. De hecho, mira que he hecho un montón de sesiones. Ana, Emma, me conocéis, pero estoy un poco nerviosa porque es un tema que nunca lo había tratado así en un Zoom y me hace muchísima ilusión. Hay varios motivos por los que he decidido hablar de la ciclicidad y uno de ellos es porque yo he experimentado en mi propia piel muchas sensaciones que hasta que no empecé a entender de qué iba el tema de la ciclicidad, no me di cuenta de que no estaba para allá. ¿Vale? Entonces, después de compartir con mucha gente, de todas las pacientes que tengo en consulta, y ver que no era la única, pensé, bueno, pues quizá hay que empezar a hablar de esto y empezar a compartir de que no estamos locas y además no solo no estamos locas, sino que podemos potenciarnos de alguna manera. ¿De acuerdo? Os voy a compartir pantalla. Mm, mm, mm. Y he dicho fuera de cámaras que a mí me gusta poder adaptarme, que hay personas que quizás son más visuales, otras que necesitan más toda la parte de audio, de escuchar, ¿no? A ver si me deja pantalla, pantalla. Vale. Y ahora veis mi Spotify, ¿no? ¿Veis la pantalla compartida? Que alguien me haga así. Vale, perfecto. Sí. Y os voy a poner. Espérate, ¿dónde tengo? Mm, Mira que lo tenía preparado, ¿eh? Pero a última hora se me ha desmontado y lo tengo en Canva, que me encanta Canva. Ta, ta, ta. Inicio. Y aquí, además ha estado justo hace un ratito mi hija también haciendo deberes, que también tenía que hacer una presentación y cada me ha toquiñado cosas. Pues aquí lo tenemos. ¿Lo veis bien? Os veo a Ana, Marta, hacerme así. Marta, ¿qué significa esto? ¿Es eso qué? Vale, vale. Es que no sabía qué significaba lo del dedo. Perfecto. Pues nada, chicas, he decidido titular esta clase Impúlsate desde tu ciclo, también para enfocarlo desde un lado mucho más positivo, ¿de acuerdo? Muchas veces, al menos yo, cuando lo viví en mi adolescencia, la primera vez que tuve la regla y luego durante muchísimos años, veía el tema de la menstruación como algo, ¿cómo decirlo? Sucio, como un engorro, como un fastidio. Y ahora voy a la playa y voy a estar con la regla, menudo rollo. Total que siempre desde la parte negativa, ¿de acuerdo? Con los años y con toda la formación que he ido haciendo, he visto que no solo no es un engorro, sino que nos da muchísima información de cómo está nuestro estado de salud. Y eso lo vamos a ir hablando poquito a poco. Me gustaría, creo que, no sé si puedo veros por el chat ahora con la presentación. Ah, sí, creo que sí. A ver, sí. Perfecto, sí, la veo. Vale, perfecto, Marta, gracias, cariño, es que no lo sabía. Eh, Os he puesto estas tres preguntas, ¿vale? Me gustaría que por el chat las compartierais. Por un lado, porque eso también nos va a ayudar a tomar más conciencia. Siempre es algo que decimos mucho, ¿no? Cuando hacemos un Zoom es para poder estar aquí centrados y cuando escribimos y compartimos nos ayuda a nosotras mismas y a las demás. Primero de todo, ¿desde dónde estás viviendo tu cuerpo ahora mismo? ¿Vale? Me gustaría que pensarais, nada, 30 segunditos, un poco, no hace falta que le demos mucha vuelta. Lo primero así que os vienen estos 30 segunditos, ¿desde dónde estás viviendo? ¿Lo estás viviendo desde la exigencia? ¿Lo estás viviendo desde el amor? ¿Lo estás viviendo desde la culpa? ¿Vale? Me gustaría que contestarais por el chat. Nada, 30 segunditos. Venga, chicas. A ver, que estoy esperando. ¿Quién se anima a la primera? Vale, ahora lo vivo desde la escucha.
Hace un año lo vivía desde la culpa. Perfecto. Espera que me he saltado desde el dolor físico. Vale, ¿qué más? ¿Alguna respuesta más? De muchos cambios, de acuerdo. Claro, aquí puede ser que nos juntemos un poco por las que he visto un poquito por la cámara. Ahora mismo, quizá desde el agradecimiento. Ay, qué bonito, Mili, me encanta. Desde la culpa hay muchos cambios. Yo ahora mismo tengo casi 44 años y estamos en un momento de que aunque tengamos todavía la menstruación, ya estamos también viviendo los cambios que se van acercando hacia la perimenopausia. Hoy sobre este tema no hablaré, pero sí que sí es un tema y os invito a que os quedéis en el grupo este que hemos estado estos días compartiendo algo de información. También hablaré de la perimenopausia y la menopausia. ¿Por qué? Porque son, ¿cómo decirlo? Son unas etapas que van a depender mucho de cómo vivamos nuestra ciclicidad en la etapa fértil, es decir, la perimenopausia y la menopausia van a verse totalmente influenciadas de cómo hemos vivido nuestro ciclo los años anteriores. ¿Vale? Entonces, todo lo que podamos hacer ahora va a ayudarnos a vivir muchísimo mejor la menopausia. No pensemos que como ahora todavía no estoy, pues hay aquí alguna chica de 30 años, no es mi problema. Sí, sí que lo es, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que podemos tomar acción. Ana, ahora con cambios es cuando le he dado la importancia a la menstruación. Antes todo era negativo. Gracias por compartir. Desde la culpa, muchos cambios. Perfecto. No sé si hay alguna más. Bueno, eso también sentiros libres, de compartir. ¿Qué más? ¿Sabes en qué momento del ciclo estás? Pregunta clave. Es decir, ¿sabes si estás ahora ovulando? Si estamos menstruando, este es fácil, ¿vale? Este no hay tutía, ¿vale? Lo sabemos, estamos en fase menstrual. Pero ¿sabemos si estamos ovulando, si estamos premenstrual? ¿Realmente tenemos conciencia de en qué momento estamos el ciclo? Me gustaría que contestarais también. ¿Vale? Para así también veo en qué punto estamos. Ah, muy bien, Mili, fase folicular. Esto ya es. Espera que entra una chica. Perfecto. Ana, te cuesta identificarlo. Perfecto. Para las nuevas que habéis entrado, estamos respondiendo esas preguntas y ahora estamos en la segunda. ¿En qué fase del ciclo estamos? Fase lútea, me encanta. Bueno, aquí ya hablamos con muchos conocimientos, me encanta. Yo hace unos años no tenía ni flowers de que era la fase lútea, o sea, no tenía ni idea, o sea, que por aquí ya veo que hay nivel. A ver, ¿qué más comentan? Porque no me viene la menstruación por el DIU. Vale, eso es un tema que igual también si nos da tiempo comentaremos a un par de días antes, pero no sé localizar el resto de fases. Vale, perfecto. Muchas gracias por compartir. Me encanta. Eso es clave, ¿vale? Saber en qué fase estamos es muy importante. Silvia en ovulación, perfecto, genial. Sí que hay dos fases, por ejemplo, ovular y la fase menstrual, que quizás son más fáciles de identificar, pero entre medio puede ser que nos perdamos un poquito, ¿vale? Y la EMA también, perfecto. Muchísimas gracias. Y por último, la última pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estabas loca o no entendías lo que te pasaba? Sí, totalmente, el último año, sí, bueno, al menos esto da tranquilidad porque no soy la única, ¿no? Yo durante años yo le decía a mi marido, creo que soy bipolar, voy a ir a hacerme un estudio de estos psicológicos porque creo que soy bipolar. Perfecto, muy bien, chicas, ya hemos tomado un poquito de conciencia, ya sé en qué punto estáis. Vamos a la siguiente. ¿Qué está pasando? Un poquito de contexto. Tampoco hoy nos quiero aburrir con muchos rollos, pero sí que también quiero que tomemos conciencia de por qué necesitamos conocer el ciclo, también qué es lo que está pasando y cómo nos influye. Y una de las cosas que yo estoy viendo en consulta es que cada vez la primera menstruación, la menarquia, llega más pronto. Yo de hecho fui de las tempranas. Yo con 11 años ya tuve la menstruación. No me acuerdo cómo yo era físicamente, no recuerdo mucho esa época, pero yo ahora veo a mi hija mayor acaba de hacer 11 y pienso, wow, es que si ahora le viniera la regla, es que
no la veo todavía, o sea, la veo muy pequeña a nivel de desarrollo y demás, ¿no? Luego, he tenido casos de niñas que ya con 8 años han tenido la primera menstruación, ¿de acuerdo? Luego también muchos niños que también ya empiezan a desarrollarse antes, pues sobre todo nos afecta más a las mujeres. Aquí está pasando algo. Luego, también cada vez hay más dolor menstrual y además mal abordado. Esto también lo hablaremos después. Tratado como si fuera algo que nos ha tocado. Ah, por ser mujer, porque te ha tocado la regla, porque te viene de familia, porque a tu madre también le dolía, ¿vale? Luego, endometriosis. Está aumentando mucho, muchísimo el número de mujeres que tienen endometriosis. Endometriosis es que el útero, ¿vale? Va generando demasiado tejido y eso hace que luego haya muchos sangrados. Bueno, puede ser realmente algo que se puede complicar mucho a nivel de salud. Problemas de fertilidad a la orden del día. Muchos no lo sabemos porque no todo el mundo lo comparte, pero realmente cada vez hay más problemas de fertilidad. Problemas de acné, ¿vale? Y ahí fue donde para mí fue un punto de inflexión. Cada vez hay más ansiedad, más cansancio, desconexión, rechazo, a pesar de que estamos en una era donde hay muchísima información, donde se habla mucho del ciclo. Incluso yo le compré este libro a mi hija, ¿vale? Está súper bien, lo he puesto al revés, una nueva manera de menstruar. Cada vez hay más información y aún así sigue habiendo muchísima desconexión. Mucha desconexión no tanto con que tengo la regla y me da vergüenza decirlo o no decirlo, o en cuanto a, bueno, me voy a comprar un tampón, o sea, no tanto a la hora de hablar sobre la menstruación en sí, sino desconexión de cómo nos estamos comportando como mujeres. No nos estamos respetando a nivel de ciclos, ¿vale? Funcionamos todos los días iguales y además al mismo nivel que los hombres, porque claro, nuestras antepasadas han tenido que luchar mucho por llegar a donde han llegado a nivel laboral, a nivel de igualdad, que llega un momento que nosotras pues no nos permitimos actuar como mujeres. Que no se me malinterprete. No sé si os resuena esto que os digo. Perfecto. Pero voy a mirar el chat que he visto que habían un par de... Vale, claro, siempre has tenido desarreglos, Ana. Mi menarquia fue tardía, muy bien, a los 14. Bueno, en realidad, tardía no. O sea, lo normal era entre los 12, 13, 14. O sea, realmente está dentro de lo que es la edad. Sí, sí, sí. 11 ya es un poco temprano y ya hay casos de 9, 10, incluso de 8 años, ¿vale? Pero no, 14 no es tardía. Tardía, que también es un problema, ¿eh? Que a veces pueden haber desajustes, que también he tenido algún caso de alguna mujer con 16, 17 años que todavía no tiene la primera menstruación, ¿vale? O sea, como que hay, tampoco no es bueno ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Seguimos con un poquito el tema del contexto, porque el ciclo, una vez lo entendemos, con el contexto va a ser donde va a ir variando cómo nosotras nos vamos sintiendo, ¿vale? Estrés. No voy a enrollarme aquí. Simplemente cuando tenemos un estrés crónico que además hemos normalizado, nos sube el cortisol. Si nos sube el cortisol, aumenta la inflamación. Y si nos aumenta la inflamación, todo esto implica una desregulación de nuestro sistema hormonal. ¿De acuerdo? O sea, es que aquí no hay otra. ¿Qué pasa? Siempre digo que nosotros, en realidad, el estrés es algo que nos ha hecho sobrevivir como especie. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues en la época de las cavernas necesitábamos tener esos picos de cortisol. ¿Para qué? Para cuando hay estrés, ¿qué pasa? El cortisol lo que hace es activa la musculatura, acelera el ritmo cardíaco, ¿vale? Y nos mantiene en alerta. ¿Para qué? Para luchar contra el peligro o salir corriendo, ¿vale? El problema es que hoy en día tenemos ese estrés que las mujeres, sobre todo, hemos normalizado, tenemos mucho ruido mental, tenemos ese ruido invisible que no se ve, esa carga, al menos yo y con las pacientes que hablo y otras mujeres, tenemos una carga que nos mantiene un estrés
mantenido en el tiempo, que nuestra vida no corre peligro, pero nuestro sistema biológico, tal y como está hecho, detecta que sí. Entonces, ¿qué nos hace? Pues estamos más activadas, por lo tanto, más tendencia a tener contracturas, lesiones musculares, a no dormir bien, a estar con más hiperreactividad y por lo tanto, según qué fase del ciclo estemos, que nuestro cuerpo va a ser mucho más vulnerable, ese estrés va a pasar factura. No es lo mismo si estamos ovulando que si estamos menstruando, ¿vale? Luego también veremos por qué. La inflamación de bajo grado. Esta es la que realmente a día de hoy, que va junto con el estrés, es uno de los principales motivos de desajustes a nivel general, metabólicos, hormonales, uno de los principales motivos de muchas de las enfermedades modernas que tenemos. Además es muy peligrosa porque no se ve, ¿vale? Le llaman inflamación de bajo grado o el asesino silencioso. Si hubiera cualquier duda de algo que estoy comentando, comentarlo por el chat, que no he pensado, que yo a veces me emociono, son temas que tengo muy por la mano y si digo cosas, intento que no, pero si digo cosas muy técnicas, me lo vais diciendo. ¿Qué ocurre con la inflamación de bajo grado? Es una inflamación que como no se ve, se va manteniendo progresivamente en el tiempo y cada vez va aumentando más. Cuando aparecen los síntomas, muchas veces es porque a lo mejor ya llevamos 10, 15 años, 20 años con generando esa inflamación de bajo grado. Por ejemplo, el estrés, como hemos comentado al principio, los disruptores endocrinos que tenemos después, el tipo de alimentación, si hacemos o no hacemos ejercicio, los fármacos, ¿vale? Vamos a hablar brevemente de ellos. Todo eso son cosas que nos condicionan a que nos vayamos inflamando de una manera muy lenta, casi casi imperceptible. Es muy diferente que la típica inflamación cuando tú te das un golpe que se ve allí al momento, ¿vale? ¿Qué más? Disruptores endocrinos, champús, cremas, ambientadores, detergentes, productos de la limpieza, retardantes de la llama, que ahora ya se está poniendo en alfombras, en prendas de ropa. Todo eso alteran nuestras hormonas. Un disruptor endocrino lo que hace es, cuando entra en contacto con nuestro cuerpo, es que genera una confusión a nuestras hormonas, actuando como les da la gana o bien supliendo a nuestras hormonas. Por lo tanto, aumentando ciertos niveles, que aquí es donde cuando hay mucha exposición a disruptores endocrinos, tenemos muchos estrógenos, o sea, tenemos un exceso de estrógenos. Por tanto, sintomatología, como decía antes Ana, pues tengo ciclos muy irregulares o síndromes premenstruales muy grandes, problemas de piel. Aparecen una serie de síntomas que es debido a que tenemos un aumento de estrógenos debido a esos disruptores endocrinos. ¿Vale? Decirme si esto se va entendiendo. Hacerme así o comentarlo por el chat. Vale, perfecto. Si no me paráis, ¿eh? No quiero insistir mucho aquí porque al final cada uno de estos temas tienes toda su explicación mucho más extensa, ¿no? Si me dedico mucho a cada tema, pero sí que me gustaría que tomarais conciencia de por qué nuestro cuerpo está adaptándose de esa manera, por qué cada vez hay más problemas de fertilidad, por qué cada vez hay más síndromes premenstruales, por qué hay mujeres que tienen que tomar anticonceptivas o DIUs por culpa del dolor menstrual o alteraciones del ciclo, ¿vale? Y estos son unos cuantos de los motivos. Luego, desconexión corporal, ¿vale? Eso también lo hemos comentado. Mujeres que están todo el rato en el hacer, que no tienen en cuenta si están en fase premenstrual o menstrual a la hora de hacer deporte, a la hora de relacionarse con el resto, a la hora de permitirse más o menos descanso. Y cada vez en la era esta de la sobreinformación, estamos cada vez más desconectadas de nosotras mismas. Estamos siempre en la autoexigencia y en el hacer, 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 hacer. Alteración de los biorritmos,
exposición a pantallas, luces artificiales, ya no vamos tanto a la naturaleza. Todo eso hace que nuestro cuerpo también vaya generando unos cambios metabólicos que obviamente afectan a nuestra salud hormonal. Y la última, así como he puesto las seis que para mí más importantes son ahora, también hay componentes genéticos, pero cada vez se está viendo que no es tanto la genética, sino la epigenética, es decir, cómo nuestros genes responden en función del entorno en el que están. ¿Vale? La epigenética es eso. Tú puedes tener una predisposición, es decir, tu madre puede ser que pues tuviera reglas muy dolorosas o tuviera endometriosis y que tú puedas tener una predisposición genética, ¿sí? Pero esa predisposición genética va a manifestarse, perdón, hacia un lado o hacia el otro, es decir, se va a desarrollar o no en función del entorno en el que está. Porcentaje muy bajito es por un tema 100% genético, de verdad. Esto está estudiado, hay evidencia científica al respecto. Y lo que os decía, intervenciones, la última, intervenciones centradas en los síntomas. Aquí es uno de los mayores errores que hay a la hora de acompañar el ciclo. De los mayores errores. ¿Qué pasa? No nos ocupamos de ver por qué hay un desajuste, sino que lo tapamos. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿vale? Aquí explico muy brevemente, tampoco quería enrollarme en darme protagonismo a mí. Pero sí que es importante que sepáis por qué me dedico a lo que me dedico y de dónde vengo y qué es lo que ha pasado, no solo conmigo, sino con miles de mujeres y muchas que conozco personalmente en consulta. Yo a día de hoy soy fisioterapeuta, osteópata y soy psiconeuroinmunóloga. La PNI o la psiconeuroinmunología lo que hace es trabajar desde el campo emocional, psico, ¿vale? Desde el campo de sistema inmune y también microbiota. Es decir, engloba todo el cuerpo desde una mirada más holística, teniendo en cuenta su sistema inmune, teniendo en cuenta su microbiota, teniendo en cuenta su estado emocional y sobre todo el entorno y los hábitos. ¿Vale? Es súper importante ver a la persona en su globalidad. ¿Cómo llegué yo aquí? Yo con 16 años, más o menos, tenía muchísimo acné, que me decían que era acné hormonal, que era debido a la regla, tenía reglas muy dolorosas, o sea, había días que tenía que tumbarme en la cama del dolor que tenía, me daban fármacos ya desde muy prontito y siempre la respuesta que me daban es, te ha tocado, te ha tocado. Hay mujeres que les duele, hay mujeres que no, hay mujeres que les pasa esto, hay mujeres que no. Yo venía de un contexto a nivel de salud muy malo. Yo tenía muchos problemas de piel de pequeñita, piel atópica. De hecho, siempre tengo la piel muy reactiva, siempre he sufrido pues muchas alergias. Sí que con el tiempo y todos los cambios que voy haciendo he podido irlo controlando, pero yo ya venía con una predisposición que está claro que sí que puede haber un componente genético, pero después de hablar con mi madre, de que me explicara cómo había sido mi primera infancia, pues yo había estado expuesta a muchos fármacos, no había recibido lactancia materna, había tenido un parto muy medicalizado. Bueno, tuve una serie de circunstancias que hizo que mi sistema inmune ya desde bien pequeñita estuviera muy reactivo. Y yo ya tenía una inflamación de bajo grado a esas edades. Tuve la menstruación muy prontito y desde ya bien pronto mucho dolor, mucho malestar y luego ya a los 15 y 16 años acné, pero acné severo, o sea, un acné que me moría de la vergüenza, aparte en esa época, ¿no? Como adolescente. Total que ya con 18 años, porque mi madre me llevó a varios médicos, le decían que sí, que había un fármaco, no sé si lo conocéis, el Rombután, que afectaba mucho al hígado, que se esperara un poquito más, pero era de lo mejor que iba, son dosis altas de vitamina A. Finalmente, a los 18 voy al ginecólogo y el ginecólogo me dice, no, esto es hormonal, tómate estas dos pastillas, me dio unas pastillas, no me recuerdo, unas hormonales y otras anticonceptivas. Y en 2, 3 meses tendrás la piel perfecta.
Y efectivamente, en 2, 3 meses yo tenía la piel perfecta. O sea, fue como, wow, después de tantos años, esto me ha solucionado el problema. Qué bien. ¿Qué pasó? Yo en ese momento tenía pareja estable, ya llevábamos tiempo saliendo y pensé, bueno, pues mira, 2 por 1, así tampoco hay riesgo de que me quede embarazada. Como he estado muchos años con esa pareja, pues estuve muchos años tomando anticonceptivas. Durante ese tiempo yo no era consciente, lo supe después, yo tenía mucha retención de líquidos, tenía cándidas cada 2 por 3, tenía la libido por los suelos, anímicamente también estaba muy bipolar, si el día me iba bien estaba todo perfecto, pero si no era un desastre y era lo peor del mundo, o sea, estaba como muy inestable, retención de líquidos, a celulitis, estaba delgada, pero tenía una celulitis tremenda. Había días que no tenía energía y me ponía enferma cada 2 por 3. O sea, hubo un tiempo que cada mes, mes y medio, que si anginas, que si bronquitis, tuve una infección de orina, un cólico, bueno, una de cosas que dije, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Pero nunca se me ocurrió mirar el prospecto de las pastillas que estaba tomando, ¿vale? Porque yo no tenía acné y era muy feliz porque no tenía acné. ¿Qué pasó? Poco a poco, estudiando fisioterapia, luego estudiando osteopatía, me di cuenta que, ostras, igual tomar tantos fármacos para el hígado, sobre todo en osteopatía, que hablábamos de la relación del hígado con los problemas de espalda, yo tenía muchas contracturas, de hecho me quedé clavada en varias ocasiones que tuvieron que llevarme a urgencias. Bueno, total, que al final decidí dejarlas. Dije, bueno, pues ya estoy curada. Ahora mismo hablé con mi pareja y también queríamos en un futuro tener hijos. Dijimos, oye, pues las dejo ya y a ver que mi cuerpo pues, se vaya regularizando. Cuando las dejé, al poco tiempo, reglas súper dolorosas, hecha polvo y acné. Vamos, un acné, ni cuando tenía 16 años tenía ese acné, o sea, me salió, de hecho no tengo fotos porque apenas salía, ni en la adolescencia, porque es que de hecho le decía a mi madre, búscame a ver si tengo fotos, y decía mi madre, tú en esa época nunca te dejabas hacer fotos, digo, bueno, no tengo fotos, pero realmente era así, un acné tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Dije, ostras, pero no me había curado yo con las pastillas, no me dijo el médico que esto me lo iba a curar. Entonces volví a ir al ginecólogo, a ese no, porque ya estaba jubilado, y me dijo, a ti te ha tocado, vuélvetelas a tomar. Entonces, claro, yo le dije, pero ¿cómo voy a estar toda la vida medicándome? Nada, nada, voy al dermatólogo, el dermatólogo, esta crema, esta otra, esto no sé qué, una pasta que me dejé en cremas, no sirvió para nada. Finalmente me dijo, bueno, pues vuelve al ginecólogo y vuélvete a tomar las pastillas. Digo, pero no puede ser que no haya otra solución. Entonces ahí una amiga de la carrera estaba estudiando psiconeuroinmunología y me dijo, ves a este profesor y pídele cita que visita en consulta privada. Pedí cita, me hizo unos cuantos cambios en mi estilo de vida y en la alimentación y, os lo juro, en un mes mi piel perfecta. Reglas perfectas, clavadas. Y fue como, y sin dolor, fue como, ¿en serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que varios médicos no me hayan podido dar solución más que tomarme las pastillas? Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a formarme, fui a círculos de mujeres, estuve también, ay, ahora no recuerdo cómo se llama, Gemma Guillamón, que habla mucho de la menstruación consciente. Empecé a utilizar ya la copa menstrual, compresas de tela, o sea, realmente me di cuenta, digo, pero ¿qué está pasando? Cambié mi desodorante y poco a poco fui dejando atrás muchas mierdas que me ponía literalmente de desodorantes. Porque claro, pensar que el desodorante, claro, yo cuando ya entendí todo esto, o sea, es una zona donde tiene que transpirar, donde nuestras toxinas tienen que salir. Si yo me pongo un antitranspirante o un bloqueante de sudor o le pongo un desodorante con
todo de productos como parabenos, petróleos y parafinas, todo esto me entra en mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo un tiempo que me volví radical. Ahora ya poco a poco he ido relajando porque al final tampoco me generaba también mucho estrés. Eso tampoco es bueno. ¿Qué os quiero decir? Que al final mi historia no solo es mía, es de muchas mujeres, porque a raíz de empezar a indagar, de formarme, me di cuenta que lo que me estaba pasando a mí también le había pasado a otras mujeres, con temas de fertilidad, con el temas de endometriosis, con temas de dolor menstrual. ¿Cuántas mujeres se toman antiinflamatorios cada mes, el primero o segundo día de la regla? ¿Hay alguna por aquí que lo haya tenido que hacer? ¿Alguien más? Veo Marta la mano, no veo a todas. ¿O lo habéis escuchado? Que, ostras, tengo que tomarme un antiinflamatorio cada mes. Esto no es normal. Como mujeres, la especie se hubiera extinguido. Sí, es que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Total, antes sí. A veces el primer día me tengo que tomar uno. Pues eso, ¿vale? Luego os explicaré qué pasa con eso. Y que hayan inflatorios que no me hacen nada, claro, y cada vez menos, ¿vale? Porque, y eso es lo que decíamos antes en la diapositiva anterior, ¿vale? Cuando decíamos intervenciones centradas en los síntomas. A mí me trataron el síntoma del acné, pero no fueron a la raíz por qué yo tenía acné. Y resulta que yo tenía una sensibilidad al gluten no celíaca, tenía un problema de desintoxicación del hígado, había estado expuesta a muchos endocrinos, muchos fármacos y mi hígado estaba muy saturado. A la que yo limpié, cambié mi alimentación y retiré el gluten, mi cuerpo empezó a funcionar con normalidad. Entonces, si solo tratamos el síntoma, cuando a ti te duele la regla, te tomas un antiinflamatorio, no estás yendo a la raíz del problema. Y además, ¿qué ocurre? Aquí, esto sí que quiero remarcarlo, a ver cómo voy de tiempo. Vale, igual acabamos 10 minutos más tarde, ¿vale? Ana, mis reglas eran muy dolorosas, con mucho sangrado y me recetaban ibuprofeno. Exacto. Tratado en el síntoma. Tienes inflamación, tienes dolor, paracetamol, ibuprofeno y chimpún. Pero no vamos a ver por qué tienes dolor. ¿Por qué una mujer tiene dolor y otra no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es suerte? ¿Es... ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, ¿qué ocurre con los antiinflamatorios? Cuando hay una inflamación, por ejemplo, cuando tenemos la menstruación, hay una inflamación del endometrio. Una inflamación, escucharme bien, fisiológica. ¿Vale? Es decir, es una inflamación del propio cuerpo porque el endometrio se tiene que engrosar para, antes de la menstruación, para prepararse por si hay un posible embarazo. ¿De acuerdo? Entonces hay una inflamación leve. Luego ya lo veremos en las fases. Si yo me tomo un antiinflamatorio, esa herida fisiológica que es la sangre, el sangrado es el endometrio que se desprende, ¿vale? Del óvulo no fecundado y se desprenden tejido uterino, para que nos entendamos, y eso es lo que se produce en el sangrado. Entonces, eso es una herida fisiológica. ¿Qué significa? Que es una herida normal, ¿no? No es una herida cuando yo me corto, eso es diferente. Y el cuerpo tiene la capacidad de resolverla y de repararla. Si yo le doy un antiinflamatorio, bloqueamos esa capacidad de reparación. Y eso pasa con la regla y pasa con cuando te haces un golpe. También, cuando tú te das un golpe y te pones hielo o te pones antiinflamatorios, tú estás ahí quitando la inflamación temporal, pero estás fastidiando la reparación posterior. ¿Se entiende esto? Marta dice que sí. ¿Alguien que no lo entienda? Si nos tomamos un antiinflamatorio en un proceso agudo de inflamación, bajamos la inflamación, pero luego fastidiamos la reparación posterior. Ahora os lo explicaré, ¿lo entendéis? Mili dice que sí. Bueno, veo aquí mucho nivel. Explico por qué, ¿vale? Cuando hay una inflamación, nuestro cuerpo lo que va a hacer es enviar una señal al cerebro para decirle, esta zona está inflamada, pero esa información no la da hasta que no llega a un umbral de inflamación X.
¿vale? O sea, hay como una escalera, pues no lo sé, imagínate que hasta que no llega al número 10 no le envía la información al cerebro de que hay una inflamación. Entonces el cerebro primero va a mandar sustancias para, de hecho la inflamación lo que hace es aumentar la inflamación para bloquear la zona, ¿vale? Para protegerla en realidad. Luego, una vez ya se ha inflamado del todo, tiene que mandar sustancias para reparar la zona. Pero si yo me tomo un antiinflamatorio, nadie avisa al cerebro de que hay una inflamación y por lo tanto el cerebro no va a mandar a nadie a reparar. ¿Para qué voy a reparar algo que no se ha inflamado? Entonces, cada vez que tomamos antiinflamatorios o nos ponemos hielo, estamos bloqueando la reparación posterior. Por eso, me voy de tema. ¿Cuántos esguinces de tobillo conocéis de personas que se han hecho un esguince? Al día siguiente se ponen hielo, el pie está perfecto, pero pasa un año y les sigue molestando. No sé si habéis visto algún caso o alguien os ha pasado. Y eso es porque se repara de mala calidad. Porque como me he puesto hielo, me he tomado antiinflamatorios, el cerebro no sabía que eso estaba inflamado porque lo he bloqueado con un fármaco y por lo tanto nadie lo ha ido a reparar. ¿Se entiende ese concepto? Mira, él me dice que sí, que le ha pasado a su hija y a su marido. ¿Vale? Esto es súper importante porque ahí es una de las claves de los dolores menstruales. Esos fármacos que estamos tomando para intervenir solo en los síntomas, sin pensar en el porqué. ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien. Vamos a seguir para no alargarme. Que yo me animo, me animo. Y luego, importantísimo, que es lo que yo hoy quería remarcar, que tu cuerpo pues no está igual en todas las fases, sino que va cambiando semana a semana y por lo tanto también tenemos que vivir. Lógicamente, no hace falta que nos obsesionemos en plan, ay, hoy estoy en premenstrual, no puedo entrenar. Sí, pero tienes que ser consciente que a lo mejor no te puedes exigir tanto. A lo mejor puedes hacer un entreno de puta madre y no pasa nada. Pero si no es el entreno que tú a lo mejor estás acostumbrada, que lo sepas y no te eches la culpa. Y no pienses, ¿qué mierda he hecho hoy? ¿O por qué me pasa esto? Sino que entiendas, ah, bueno, hoy quizá no he estado tan buena entrenando porque ha pasado esto. Entreno, o puede ser en una reunión, o puede ser en una presentación, o puede ser a la hora de hablar con tu pareja y dices, ostras, ¿por qué le estoy gritando? Pues tú sabes que es porque hay un problema porque estás en premenstrual o menstrual. Importantísimo, las que vivís en pareja, que lo compartáis con vuestra pareja. Mi marido lo sabe, en qué fase estoy, cómo estoy, y eso ha hecho que podamos, porque hay bien días que pienso, no sé cómo no me ha dejado con lo que le he contestado hoy, le he metido un moco ahí, pero él ha entendido que en realidad, que a veces me dice, ahora no te aproveches de mí, ¿eh? Pero sí que es importante, no tanto para que nos condicione, pero sí para que nos entendamos, ¿vale? Más torpe, dice Emma. Muy bien, el ciclo. A nivel un poco general, para que sepáis, ay, que se me cae esto. Para que sepáis en qué se compone. Generalmente, para que lo sepamos, son cuatro fases. Sí que quizá la más conocida o en general es la fase ovulatoria y la fase menstrual, pero entre medio hay esas transiciones que también son importantes. El ciclo empieza con la fase menstrual, es decir, el sangrado es el que nos marca el día 1 del ciclo. Un ciclo medio suelen ser 28 días, pero puede ir para arriba y para abajo. No hace falta que sean 28 clavados. Sí que es importante que más o menos sea regular cada mes. Es decir, si tú dices, bueno, mis ciclos son de 30 días, que siempre sean de 30 días. Puede haber pequeñas fluctuaciones, ¿eh? Pero que no puede ser que un ciclo sea de 25 y otro día sea de 35. Aquí nos está dando, y por eso lo decía al principio, que no veamos el ciclo o la regla como qué mierda, qué palo, qué rollo, sino verlo como la oportunidad para hacernos un chequeo, que esto los hombres no tienen, de decir, ostras, si este mes se me ha cortado el ciclo, significa que algo está pasando y hacerte las preguntas, igual estoy durmiendo menos,
Igual estoy más estresada de lo normal. Igual he comido peor. Igual he entrenado en exceso y eso ha hecho que mi cuerpo se viera en peligro. Cada mes, en función de cómo tengamos el ciclo, nos va a dar mucha información para poderlo hacer mejor en el próximo mes. Porque os recuerdo que la inflamación de bajo grado es algo que no se ve a simple vista, pero tenemos esa oportunidad. ¿Cuántas mujeres me he encontrado con 45 años? De repente me han encontrado Hashimoto. De repente resulta que tengo prediabetes o diabetes. De repente tengo una lesión en no sé dónde. No, no, de repente no. Les empiezas a preguntar, oye, ¿cómo eran tus ciclos? Ah, fatal, dolorosos, tenía que tomarme fármacos, tal. Ha estado cultivando ese Hashimoto o esa diabetes o esa lesión. ¿Se entiende esto? Pero si ella en el minuto uno, ve que, ostras, esa regla es dolorosa, es irregular, hay endometriosis, hay cualquier cosa, poder empezar a reordenarnos para prevenir, ¿vale? Es muy importante. Soltemos la culpa ahora, ¿eh? Que alguna nos diga, ostras, pues yo tengo problemas de tiroides y ahora, jo, qué rabia, ¿no? No, es lo que hay, no teníamos esa información, no pasa nada. Pero sí que a partir de ahora podemos hacer las cosas diferentes o, pues si tenemos hijas o depende de en qué punto estás, se pueden revertir muchas veces estas patologías. Yo he visto muchos problemas de tiroides que directamente ya te dan el Eutirox y cambiando hábitos hemos podido dejar la pastilla, pero hay que cambiar los hábitos. Si tú vas al médico y te dicen, no, sigue igual, tómate esto y ya está, ahí es donde está el tema, ¿vale? La fase menstrual, día uno, es el momento de reinicio, ¿vale? En el arquetipo, aquí ya entra un poco mi parte más espiritual, es el arquetipo de la savia. Normalmente cuando estamos en fase menstrual estamos en ese momento como más ¿cómo decirlo? Bueno, la savia, ¿no? Como más hacia adentro, introspectivas, más intuitivas. Luego la fase 2 es la fase folicular, donde folicular es donde se generan los folículos, donde empiezan a crearse esos folículos para que se forme ese óvulo que luego pueda ser fecundado. ¿Vale? Es la fase de reconstrucción, de apertura, es la fase donde ya empezamos a estar más hacia afuera y también se llama la fase de la doncella, ¿no? Donde estamos más curiosas, más ganas de jugar. La fase ovulatoria, que es el pico máximo en un ciclo de 28 días, sería más o menos el día 14 y suelen ser unos 4 días, ¿vale? De ovulación. Aquí es donde tenemos la máxima expansión. También tiene el arquetipo de la madre, la cuidadora, la que está para todos, la que mm, todo sale perfecto, ¿no? La que está, bueno, no pasa nada, yo lo hago, yo es la que está, vamos, hacia afuera totalmente. Y luego ya la fase lútea, perdón, que sería la fase previa a la menstruación, que es la fase ya un poco de integración, de soltar, también se conoce como la etapa de la bruja, ¿vale? Antes de hablar un poquito más en detalle del ciclo, vamos a hablar un pelín de nada de los estrógenos y la progesterona, que son las dos hormonas principales femeninas. También tenemos testosterona y lo más importante es que no van solas, no van solas. Por lo tanto, es muy importante que el cortisol, la insulina, la serotonina, las prostaglandinas, todo esto también van a afectar al ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cómo estemos a nivel de cortisol, de serotonina, todo eso va a influir que tengamos un ciclo más llevadero o menos. Luego, la base aquí es el equilibrio, ¿vale? Es que esté todo en su justa medida. Estrógenos son los más importantes, al menos durante la etapa fértil. Luego la perimenopausia, menopausia, estos ya van bajando y por eso hay también tantos problemas de sofocos, de problemas de piel, lesiones musculares, porque los estrógenos, una de las principales funciones que tienen es que nos ayudan a nivel cutáneo, es decir, forman parte de nuestros tejidos,
La piel, el pelo, los tendones, los ligamentos dependen de los estrógenos. Favorece la energía, la vitalidad. En la fase de ovulación, los estrógenos es en el pico más alto. Por lo tanto, es el momento donde estamos en máxima expansión, con máxima energía, nos sentimos súper fuertes, súper anímicas. Es la época, el momento en el que estamos quizá mejor, ¿no? Del ciclo, pero también si aquí nos pasamos en la fase ovulatoria, luego va a condicionar cómo estemos el resto del ciclo. ¿Qué más? Potencia la sociabilidad, la comunicación, la apertura hacia el exterior. Yo, por ejemplo, estoy ahora en fase ovulatoria. Yo lo calculé, dije, a ver, ¿cuándo hago la charla? Me daba igual un día que otro. Dije, pues mira, esa semana que estaré en ovulatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser más fácil, porque a veces en fase premenstrual, quizá a veces cosas que las tengo muy por la mano, de repente no me vienen a la cabeza. ¿Vale? Es normal, no pasa nada. Entonces, como yo sé que en la fase ovulatoria estoy con el pico más alto de estrógenos y eso me ayuda a mi habilidad de comunicación, pues si puedo, que no siempre se puede, voy a ponerme pues una clase, o voy a ponerme una entrevista, o voy a hacer algo que requiera un poquito más esa habilidad de comunicación o de arte social en la fase ovulatoria. ¿Qué más? Aquí el problema, luego tienen un componente antiinflamatorio, protector del sistema cardiovascular, óseo y también, no lo he puesto, pero también del sistema inmune. Por eso en la perimenopausia y menopausia, cuando bajan los estrógenos, pueden aparecer más problemas de corazón en las mujeres, más problemas de diabetes, más problemas de osteoporosis, ¿vale? Porque no tenemos el papel protector de los estrógenos. Y luego, si están desregulados, es decir, si tenemos un exceso de estrógenos, aquí podemos tener más hinchazón, dolor, cambios de humor, problemas de piel, ¿vale? Muchas veces la alteración del ciclo es por un desequilibrio de estrógenos y progesterona, ¿vale? O que tengamos más testosterona. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo no funcione como tenga que funcionar en cada fase. La progesterona, esta es la que da sostén, esta es la que ocurre, empieza en la fase lútea y ya menstrual, porque lo que va a hacer es dar sostén para ese posible embarazo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da? Nos aporta calma, nos ayuda al descanso. Muchas mujeres que no duermen, que tienen mucho estrés, tienen déficits de progesterona. Y uno de los tratamientos que se suele hacer en tratamiento hormonal es darles progesterona, sobre todo en la etapa de la perimenopausia y menopausia cuando aparece ese insomnio, ¿vale? Uno de los problemas es la progesterona. Luego nos ayuda a estar más equilibradas a nivel emocional, nos da seguridad y lo que decíamos, cuando está baja o mal acompañada, más ansiedad, más irritabilidad, dificultad para parar. No nos escuchamos, no nos permitimos tanto. La testosterona en menor medida, pero importantísimo, sobre todo más adelante en la perimenopausia y menopausia, cuando bajan los estrógenos, la testosterona coge un papel importante, porque además la testosterona no solo se forma en los ovarios, sino que también se forma en los riñones, en las glándulas suprarrenales. Entonces es muy interesante porque podemos, en la fase de menopausia, podemos potenciarla sin depender de nuestro sistema reproductor. ¿Vale? O sea que es muy interesante. Nos da energía, fuerza, motivación, líbido, deseo, nos ayuda a tener más iniciativa, un poquito esa capacidad de decisión y de liderazgo, ¿vale? Nos la da un poco la testosterona junto con los estrógenos, ¿eh? También. ¿Qué más? La fase menstrual, ¿vale? Ahora aquí esto lo vais a tener, no os preocupéis, no hace falta que estéis ahora apuntando, ¿vale? Aquí, como os he dicho antes, lo importante es permitirnos que ocurre en esta fase. En la fase menstrual, el cuerpo invita a estar hacia adentro. Entonces, el cuerpo necesita, porque va a tener que hacer esa limpieza, ese sangrado y luego esa reparación de esa herida fisiológica. Por lo tanto, necesita ese espacio para repararse. No lo podemos exigir en esta etapa. Si estamos muy hacia afuera, si tenemos muchas reuniones, si tenemos deporte intenso, todo esto va a hacer que la reparación sea peor. Un día no pasa nada, otro tampoco, pero acumulado en los años nos puede pasar factura si nos forzamos mucho en la fase menstrual. ¿Qué más? Suele haber más cansancio, más dolor, un leve dolor, una leve inflamación,
pero que no requiera tomar fármacos, es decir, ostras, me noto un poco hinchada, me noto un poco pesada. Eso sí, es normal. Lo que no es normal, pero habitual, es que tengamos que tomar fármacos, ¿de acuerdo? Si el dolor se intensifica, que hay que ver qué está pasando. Igual falta progesterona, igual hay muchos estrógenos, habría que ver qué está pasando aquí. Luego, solemos tener menos rendimiento, por eso decía que aquí no es un momento para hacer grandes cosas a nivel de ejercicio o de concentración. Aquí se recomienda al final cada una que sienta, pero sí que es un buen momento pues, para conectar más con la naturaleza, descansar, estirar, hacer yoga suave, buscar cosas que puedan favorecernos más físicamente. Recordar que aquí hay menos estrógenos y por lo tanto, que hemos dicho, los estrógenos se ocupan de los tejidos, de los huesos, de los ligamentos. Si hay menos y forzamos demasiado la maquinaria, en esta fase puede haber más lesiones deportivas. ¿Vale? Una mujer que se exija a nivel deportivo en fase menstrual corre el riesgo, no significa que siempre tenga que pasar, ¿eh? Puede ser una etapa donde pueda estar más vulnerable. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Vale. ¿Qué más? Relaciones sexuales, bueno, he querido comentarlo también, porque también al final se puede, o sea, al final lo digo porque me he encontrado gente que me dice, ay, no, con la regla no se pueden tener relaciones sexuales. Sí, se pueden tener, pero no hace falta que sean con penetración, pero sí que son interesantes. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales nos ayudan a generar endorfinas y oxitocina, y eso ayuda a regular la inflamación y el dolor. No hace falta si no te apetece con penetración, pero pueden ser caricias. Una relación sexual se puede tener de muchas maneras y con una misma, ¿vale? Lo digo porque es importante, al menos a mí, ¿eh? Lo que me vendieron en mi adolescencia es que con la regla no se podía hacer nada, ni tocarse, ¿vale? Entonces, esto no, ¿vale? No solo se puede, sino que incluso puede ser recomendable en mujeres que sienten mucho dolor, mucha hinchazón, porque les puede ayudar a regular. Luego, es un momento a nivel de proyectos, a nivel laboral, no tanto para empezar, sino para revisar, cerrar, para reflexionar. Y aquí puede ser que si empezamos un cambio, por ejemplo, un cambio de alimentación, un cambio a la hora de hacer ejercicio, puede ser que no lo consigamos o que nos cueste más. ¿Vale? Aquí no es un buen momento para empezar un proyecto o para hacer un deporte nuevo. ¿Vale? Luego, alimentación importante. Aquí tenemos peor regulación de la glucosa. Es decir, no recomiendo que hagamos ayunos, a no ser que estemos muy entrenadas, que nos sea fácil, porque el cuerpo lo va a vivir con mucho estrés, porque está en necesidad de reparar. Aquí tenemos que priorizar alimentos nutritivos, calientes, fáciles de digerir. Aquí va súper bien caldo de huesos, verduras cocinadas, proteína, alimentos ricos en hierro y vitamina C, hígado, carnes rojas que sean de calidad, mariscos y junto a cítricos. ¿Por qué? Porque tenemos esa pérdida de hierro. De hecho, muchas mujeres, aquí es otro tema que hemos dicho antes de tapar síntomas, ¿cuántas mujeres toman hierro sin tener en cuenta cómo son sus ciclos, cómo son sus sangrados? Simplemente, ay, como tienes sangrado abundante y tienes anemia, tómate hierro. ¿No? Hay que ver por qué tiene esos sangrados abundantes. Igual sí que en un momento dado hay que tomar hierro hasta que no solucionemos el problema de base, pero no se puede dar un parche sin ir a solucionar el problema de base. ¿Vale? Eso es súper importante. Y luego recursos naturales para aquellas que estáis con los aceites esenciales. Aquí me gusta mucho recomendar lavanda, incienso, Dragon Thyme, que es una mezcla que lleva diferentes aceites que nos ayudan a transicionar mejor esta etapa. Y luego suplementos clave, omega 3, magnesio y azafrán. ¿Por qué? El omega 3 nos ayuda a bajar el grado de inflamación, magnesio y azafrán, sobre todo si los tomamos combinados, nos ayudan mucho a relajar el sistema nervioso. Son una maravilla. Fase folicular. Aquí ya es donde empezamos a abrirnos. Aquí sí es un súper buen momento para empezar proyectos, para hacer cosas nuevas, para aprender un deporte nuevo, una nueva habilidad. Aquí la tasa de éxito va a ser muy alta, ¿vale? Vamos a estar muy bien anímicamente, hormonalmente, para
empezar aquí un proyecto. Entonces, si tienes ganas de hacer un emprendimiento, si tienes ganas de probar un deporte que nunca has hecho, aprovecha esta fase. Las garantías de que lo puedas conseguir y llevar a cabo sostenido en el tiempo van a ser más altas. ¿Qué ocurre aquí? Aquí suben los estrógenos poquito a poco, mejora nuestra plasticidad cerebral, tenemos más energía, tenemos más foco, claridad. Aquí es un momento ya para empezar a socializar, a hacer reuniones, a estar más hacia afuera, entrenar un poquito más fuerte y, como decía, probar cosas nuevas, incluso a nivel sexual. ¿Vale? Aquí, ahí lo dejo, más ganas de jugar, de curiosear. Tenemos mejor sensibilidad a la insulina. ¿Entendéis este concepto de sensibilidad a la insulina? Porque estoy hablándolo y a lo mejor no. Vale. La sensibilidad a la insulina. A ver si consigo ser breve. Cuando nosotros comemos, ¿vale? Ese alimento entra en forma de glucosa prácticamente y sobre todo la gran mayoría que tenemos una alimentación muy rica en carbohidratos, fruta, cereales y demás. Eso necesita la insulina para absorberse e ir a donde tenga que ir. No se puede quedar libremente la glucosa circulando en sangre. Entonces, llega un momento que cuanto más glucosa tomamos, más insulina se va generando, hasta que el cuerpo dice, yo ya no puedo más. Entonces, necesita cada vez generar más insulina para el mismo nivel de glucosa. ¿Vale? Es decir, si yo me entran 10 de glucosa, necesito 10 de insulina para absorberlo. Llega un momento que el cuerpo, cuando lo hago trabajar mucho, el páncreas se satura y para esos 10 de glucosa ya no voy a necesitar 10 de insulina, voy a necesitar 15. Entonces se va generando resistencia a la insulina, es decir, la glucosa necesita más insulina porque se ha hecho resistente y necesita más cantidad para que pueda ser captada. ¿Se ha entendido? Lo he explicado como muy rápido, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay más insulina en el cuerpo, ahí bloqueamos la pérdida de peso. Si hay insulina, no se pierde grasa, porque significa que el cuerpo tiene que estar captando esa glucosa. ¿De acuerdo? Y los órganos, excepto los músculos, que sí que cuando nos movemos sin necesidad de insulina capta glucosa, pero si no nos movemos, no. Por eso es muy recomendado, después de comer, ir a dar una vuelta, no quedarnos espachurradas en el sofá, porque al ir a dar una vuelta, caminamos, se estimula el músculo y capta glucosa sin necesidad de insulina. Por ejemplo, a las personas con diabetes, una de las indicaciones que les hago es, vale, vamos a ver si podemos quitar la medicación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no dependas de la insulina para captar esa glucosa? Pues después de cada comida hay que ir a pasear para que así el músculo capte la glucosa sin necesidad de insulina. Entonces, en la fase menstrual tenemos más resistencia. Es decir, cuando comemos azúcar, lo vamos a digerir peor que en esta fase o en la fase ovulatoria. ¿Sí? ¿Vale? Por eso, cuando nos entra ansiedad por comer dulce, en la fase premenstrual, si empezamos a hincharnos de mierdas, eso poco a poco se va a acumular más fácilmente en forma de grasas. Por eso es muy importante que vigilemos lo que comemos en esta etapa. Entonces, si nos apetece mucho dulce, mucho, 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 significa que tenemos mucha resistencia a la insulina. Entonces, si regulamos eso, vamos a tener, a ver, que es normal que tengamos más hambre, pero si tenemos esa ansiedad por comer desesperada, es porque hay un desequilibrio con la insulina. Entonces, no es que tú no tengas un ciclo correcto o tú tengas más síndrome premenstrual o más ansiedad por comer. No, no, tú tienes una insulina que por el motivo que sea no está bien regulada. Entonces, en ese momento que tienes peor relación con ella, es cuanto más se acentúa. ¿Se entiende este concepto? ¿Mm? Vale. Aquí pues podemos gestionarlo mejor. Aquí nos podemos permitir en la fase folicular y ovulatoria comer más hidratos que los vamos a gestionar mejor, por ejemplo. ¿Vale? Es el día que podemos hacer más, pues si tenemos que ir al Japo a comer un montón de arroz y sushis, pues mejor ir en fase ovulatoria, que nuestro cuerpo va a tener más habilidad para gestionarlo que en fase menstrual. Que encima vamos a tener más ansiedad por comer y nuestro cuerpo lo va a resolver peor y no va a tener tanta sensación de saciedad.
¿sí? Y a nivel de recursos naturales, aquí me encanta limón, menta, clarity para potenciar ese efecto de atención, claridad, de ganas de hacer, de hablar, pues lo podemos ayudar y estimular. Y aquí también recomendamos omega 3 y vitamina D. La vitamina D al final también estaría bien toda la fase del ciclo, ¿eh? Omega 3 está en todo el ciclo y va a ser bastante clave incluso en la fase previa a la menstruación aumentar la ingesta de pescado azul, sobre todo si tienes mucho síndrome premenstrual. Ya casi terminamos, ¿eh? Fase ovulatoria, aquí lo que decíamos, pico máximo de estrógenos, aquí estamos totalmente hacia afuera. Aquí es un buen momento para planificar bien qué hacemos para luego en la fase menstrual estar tranquilas. Aquí es el momento para ponernos más eventos, más reuniones, sin pasarnos, ¿eh? Tampoco sin irnos de la olla. También es un buen momento, pues a lo mejor para hacer batch cooking y tener cosas ya preparadas para cocinar, preparar una buena despensa, porque aquí estamos, no tenemos tantos antojos, podemos permitirnos hacer ayunos más largos, también si queréis experimentar con ayunos es un buen momento. Y aquí es muy importante que prioricemos mucho la comida rica en proteína y en grasas, porque eso le va a dar nutrientes para que luego en la fase premenstrual y menstrual pueda recurrir a ellos sin necesidad de tener que decirte que comas tanto. ¿Vale? Entonces, si preparamos bien esta fase ovulatoria, nos va a dar que luego vivamos mucho mejor la fase premenstrual y menstrual. Aquí tenemos más deseo, más energía. Aquí también es un buen momento para hacer esas conversaciones incómodas. Por ejemplo, ¿no? Que dices, ostras, tengo que hablar con mi jefe, pedirle un aumento. Pues aquí es un buen momento, ¿vale? También para presentar proyectos, comunicar lo que os decía, ¿no? Ahora estoy en la fase ovulatoria porque yo sé que estoy más comunicativa y me es más fácil. También podemos apretar más a nivel de entreno, fuerza, HIIT, también para probar cosas nuevas, ¿no? Un poco la fase anterior y esta se van sumando. Aceites esenciales que me gustan mucho, geranio, ylang ylang, porque nos vemos más guapas, más sensuales, más femeninas, entonces nos ayuda a acompañarlo. Y por último, la fase lútea, ¿vale? ¿Qué ocurre en el cuerpo en esta fase? Aquí el cuerpo ya se empieza a preparar para ese posible embarazo. ¿De acuerdo? Que luego, pues, en la gran mayoría de casos, hay mujeres que ni tienen embarazos y algunas que solo tienen uno o dos, ¿no? Entonces, ese posible embarazo, por lo tanto, hay una inflamación fisiológica y aquí es un momento clave donde nuestro sistema inmune se puede ver más sensible. Aquí no es tanto lesiones musculares como decíamos en la fase menstrual, pero así que aquí podemos coger más resfriados, más infecciones, más cualquier síntoma, gripes que afecte a nuestro sistema inmune, siempre y cuando tengamos esa inflamación de bajo grado y tengamos un cuerpo ya en predisposición. Es decir, si no tenemos un buen equilibrio hormonal, muchas mujeres, y esto es que lo he visto en consulta, dicen, ostras, siempre que me ha de venir la regla me pongo mala, o tengo más resfriados, o tengo alergias, porque nuestro sistema inmune está más vulnerable. Dolores de cabeza también es más común aquí que no tanto en la fase menstrual, ¿vale? Porque hay un poquito más de inflamación. Baja la serotonina, estamos más a la defensiva, tenemos más resistencia a la insulina, por lo tanto aquí también hay que vigilar qué comemos, qué no comemos, menor ganas de estar a nivel social y a nivel sexual necesitamos como más espacio personal, nos apetece más estar con nosotras mismas. ¿Qué más? A nivel de alimentación, eso os lo pasaré, para que lo tengáis. Aquí es interesante ya prepararnos para la fase menstrual. Antes decíamos que era importante tomar más proteína y grasas. Aquí nos va bien tomar carbohidratos de calidad, por ejemplo, boniato, arroz, patata, si pueden ser hechos hoy, enfriados y comidos al día siguiente para generar ese almidón resistente. Si no sabéis de qué va, ya os lo explicaré más adelante, ya seguiremos hablando en el grupo para que no se alargue. Y aquí aceites que a mí me gustan mucho, pues es la salvia esclarea, el prógeses, la naranja, para ayudarnos a equilibrar un poquito a nivel hormonal. Importantísimo, magnesio, omega 3 y también la vitamina C
por el tema del sistema inmune. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis que ir viendo vosotras, decir, ostras, pues esto me ha resonado. Cada vez que me tiene que venir la regla, pues estoy como más flojita o tengo más resfriados, ¿no? Bueno, pues a lo mejor empezar a prepararnos, ¿no? Pues para el siguiente ciclo, pues voy a ver si puedo hacer estos ajustes a nivel de energía, a nivel de alimentación, incluso de suplementación. Ahora me gustaría, y ya acabamos, con esto, hacer... vale, dije 45 minutos, ¿no? Ya me conocéis. Pero bueno, aquí estáis todas, ninguna se ha ido. ¿Eso es que os está interesando? ¿Os está resultando útil? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Si estáis aquí es buena señal. Tengo que aprender a ajustar los tiempos. Me cuesta mucho, me animo. Me gustaría que hicieras este pequeño ejercicio. Si lo hacemos ahora en un minutito, me gustaría que identificarais en qué fase del ciclo estáis ahora. Ya lo habéis dicho al principio. Y ahora, con todo lo que yo he dicho, me gustaría que respondierais honestamente a esas preguntas. ¿Qué me estoy exigiendo? ¿Qué me estoy permitiendo? ¿Cómo me trato? Todo esto encaja con la fase que estoy. ¿Y qué pequeño ajuste puedo hacer hoy con lo que tengo ahora? Un minutito, os dejo. Así también si hay alguna duda, lo hablamos. He puesto música, he pensado, digo, a ver si toco algo y si os apetece, si vais terminando, quiero que sea algo rápido, ¿eh? No quiero que entréis mucho a nivel racional, quiero que contestéis a nivel más pim pam, que no entre ahí, bueno, eso no, no, pam, pam, pam. Y si os apetece compartir, simplemente esto no es tanto para mí, sino es para vosotras. Sobre todo, el cómo me trato y si encaja en la fase que estoy, ahí es lo que nos va a permitir hacer un cambio. ¿Vale? Si yo estoy, por ejemplo, en fase menstrual y analizo el día que he tenido hoy, ¿estoy en coherencia con mi ciclo? ¿No lo estoy? ¿Hay algo que pueda cambiar? ¿Hay algo que me esté exigiendo? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Me estoy culpabilizando porque no estoy haciendo todo lo que yo había pensado en mi ideal que tenía que hacer hoy? ¿Qué tal ha ido el ejercicio? Compartirme un poquito si queréis o ¿alguien le apetece? ¿Resuena esto que os digo con vosotras? Sí, Marta dice que sí, Ana también. Las otras no os veo. No sé si queréis compartir por el chat. No sé si habéis hecho algo más en todo este rato. No. ¿Alguna que quiera compartir? Decirme si os ha servido, si con la idea que habíais venido, si esto os da tips que no supierais o ya lo sabíais todo también para yo tener información. Bueno. Os dejo tranquilas, que estáis ahí en modo reflexivo. No veo nada, no sé si escribiendo, ¿no? En el chat es que ahora no lo veo. Ahora, las energías según el día, es que no sé si eso es de antes. No sé por qué ahora no me sale el chat. Aquí. A ver. Vale, vale. Sí, sí que me sale ahora. No me salía, perdón, chicas. Ay, perdonarme. Sí, sí, estoy en fase ovulatoria porque me identifico en todo lo que dices. Me estoy escuchando y me empiezo a entender. Estoy aprendiendo a escucharme. Vale. Folicular, quizás aprovechar mejor esas ganas que siento de hacer cosas realmente escucharme. Resuena totalmente. Soy más consciente en el ciclo que estoy.
Ovulatoria, por lo que dices, lo de estar a tope, tengo que verme los suplementos para la lútea. Perfecto. Y noto las energías según el día. Ana, no sabía nada y ahora entiendo con todo lo que has explicado. Buah, esto a mí me dio mucha claridad, sobre todo el cambiar el chip, Ana, de empezar a tratarme bien, porque me trataba mal, me trataba como, ¿cómo puede ser que no sea capaz de hacer esto o que haya dicho lo otro o que no vaya a entrenar como entrena mi marido, ¿no? Y cuando empecé a entender todo esto, fue como que me perdoné. Han habido muchas cosas que no sabían tan en profundidad. Gracias, Aurea. Ana, ¿cómo hubiera cambiado mi vida con esta información? Bueno, aún puede, ¿eh? Aún puede cambiar, ya lo sabes. Estoy en la fase lútea y me siento muy cansada. Trato de tratarme con paciencia. Además, me siento mucho más estable, cosa que he aprendido que es señal de que pronto me vendrá la menstruación. Perfecto. Tiene mucho sentido. Lo que nos has contado ha sido muy interesante y útil. Yo también empiezo a escucharme ahora y me cuadran muchas cosas de las que has comentado. ¡Wow! Genial. Pues la perimenopausia es una montaña rusa, claro. Estoy en ello, muchos cambios. Perfecto. Mira, voy a dejar de compartir pantalla, chicas, ¿vale? La idea de hoy era sobre todo poder dar un poquito de claridad, aunque sea toro pasado, ¿vale? Ahora sí que os puedo ver bien los comentarios. Perdona que no los veía. Buah, estoy con un calorcico. Y, y que empezáramos, sobre todo como mujeres, a sacar ese potencial que tenemos, a darnos cuenta de que la regla en realidad es un regalo. Yo, mis hijas, aparte yo aquí me muestro sin pudor, me dicen, ay mamá, qué asco, ay, uff, yo no quiero que me venga, qué palo. La mayoría me dice, "Ah, a no sé quién ya le ha venido la regla, ay, qué rollo, yo no quiero y qué vergüenza, ¿no? Entonces, como, ¿cómo puede ser que a día de hoy todavía estemos así, con la de educación que hay, con la de información que hay? Entonces, poderlo trasladar al final, aunque entre comillas sea tarde, que no lo es, Ana, eso nos va a ayudar porque estamos rodeados de otras mujeres, nuevas generaciones. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, siempre estamos a tiempo de hacer cosas. Depende de en qué edad estéis, incluso hasta con la menopausia, ¿eh? Porque hay muchas mujeres que están en menopausia que se sienten incomprendidas. Es decir, es que toda mi vida deseando que se me retirara la regla por lo mal que lo he pasado y ahora que no tengo la regla estoy peor. Entonces, cuando empiezan a entender todo esto, wow, es como que de repente se quitan un peso de encima. Así que yo siento que no pasa nada, que no es tarde, independientemente de la edad que tengáis, pero si hay por aquí alguna chica de 30, 35, 40, de menos de 50, podéis hacer ya muchísimas cosas para conectar con vosotras, ¿vale? Para perdonaros, para dejar de luchar, para pulir un poquito más y sobre todo para sacarle provecho, ¿no? Deciros, pues, ¿cuándo puedo lanzar mi proyecto personal? ¿Cuándo puedo hacer no sé qué? Pues ver un poco cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y os comento, si queréis, yo en el grupo voy a seguir compartiendo información, voy a compartir esta clase cuando esté subida, voy a compartir el PDF y por primera vez voy a lanzar un programa de acompañamiento a la ciclicidad, que van a ser 8 semanas. No os lo voy a explicar hoy porque no quiero que nos alarguemos más. Es algo que lo hago desde el placer absoluto. Hasta ahora he ido acompañando a las mujeres a nivel individual, con consultas uno a uno, pero siento que tenemos que empezar a hacer piña y me apetecía mucho hacer algo grupal. Si sale bien, si no sale también. ¿De acuerdo? Es algo que hago desde un extra, para decirlo de alguna manera. Me apetece profundizar mucho. Quiero que mis hijas me vean ahí y quiero que el día de mañana mi hija mayor, sobre todo que es la que tengo ahora como más cerquita, pueda también nutrirse de eso. Y si tenéis hijas, pues os lo recomiendo muchísimo. La idea va a ser un programa donde vamos a poder profundizar en cada uno de los temas y
poderlo hacer cada una a su ritmo, pero con unas sesiones quincenales durante esas dos meses para poder resolver dudas, para poder hablar en profundidad. ¿De acuerdo? También voy a hacer un pequeño regalo para las que quieran, que digan, ostras, pues me apetece, quiero apuntarme, de regalarles una sesión individual conmigo para ver el caso concreto de cada una. Si hay alguna mujer aquí que tiene síndrome premenstrual severo, endometriosis, muchos síntomas de perimenopausia o menopausia, si tiene alguna alteración hormonal, poder no solo llevarse esta información más genérica, que sería un poco lo que hemos hecho hoy, pero profundizando cada tema y sacándole mucho más provecho a cada cosa, sino que también pudiendo hacer un trabajo mucho más individual para al final mejorar su salud, su vida y en general todo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Así que, a ver qué, espera. Muchísimas gracias, Sonia. Me has abierto los ojos. Gracias, cariño, Ana. Yo tengo diagnosticado hiperplasia suprarrenal por déficit de corticoides. Vale. Wow. Esto tendría que mirar. Aquí se me escapa un poquito. ¿Vale? Aquí el problema que me viene que quizá no puedes segregar suficientes hormonas o a lo mejor segregas demasiadas, ¿no? Vale, desde niña ya me lo miraré bien, Ana, me lo miraré bien. Pero cuando hay déficits a nivel suprarrenal, que las suprarrenales son las que nos regulan a nivel de cortisol, también se regula la testosterona y otra hormona que es la DEA, ¿vale? Que son claves en la perimenopausia y menopausia. Entonces, tendríamos que ver aquí, no te lo puedo decir seguro, pero tendríamos que ver cómo podemos trabajar sin esa funcionalidad completa, porque sin saberlo, me viene que igual no tienes un buen equilibrio a nivel de las hormonas que se segregan a nivel suprarrenal. No sé si a ti te han explicado un poquito, ¿puede ser eso? No, si estás escribiendo. No te explicaban nada. Vale, pues lo miramos, lo hablamos, cariño. Lo miramos porque igual esto te puede estar influyendo mucho. Ah, claro, aquí es lo que decíamos. Yo ahora me he centrado más en todo el tema de la epigenética, el estrés, los fármacos, tratando síntomas y no la raíz, en todo el tema de la alimentación, el estilo de vida, pero lógicamente puede haber casos de patologías concretas, claro es, ¿vale? Entonces, lo miramos, ¿vale? Perfecto, chicas. Os pasaré la info por el grupo. Me gustaría saber si de verdad os ha gustado, si habéis estado a gusto, si os ha servido y, sobre todo, me gustaría saber qué cosa vais a implementar a partir de mañana. ¿Qué vais a decir? Oye, pues con toda esta información voy a hacer esto. Me encantará saberlo. Muchísimo, muy útil, me ha encantado. O sea, has tenido todos los claros, que seguramente en tu caso, Ana, mientras van contestando, algo a nivel ya congénito ha influido. Pero en este caso, a veces, y ya cerramos con esto, que a veces también mucha gente me dice, es que esto lo tengo desde pequeña o esto es una enfermedad que me han diagnosticado, por ejemplo, la diabetes tipo 1. ¿Vale? La diabetes tipo 1 no generas insulina, no depende del estilo de vida. La más común es la tipo 2, que se atribuye a la gente más mayor, pero cada vez hay más gente joven, y es por un tema del estilo de vida, ¿vale? Que generamos esa resistencia a la insulina. Pero la tipo 1 es porque directamente no segregamos esa hormona, tenemos ahí un problema congénito, una patología real, ¿no? Entonces, tú puedes ser que tuvieras una patología real. Con más motivo, hay que cuidar al máximo el entorno, no para solucionar la patología, sino para no estresar tanto a tu cuerpo. Siempre explico lo mismo. Si tú tienes un móvil, pues aquí mis hijas, tú tienes un móvil y gastas toda tu batería a mirar Instagram, cuando quieras atender una llamada, no te quedará batería, porque ya la has fundido con Instagram, porque la batería es la que es. ¿Vale? No tienes el 100% para Instagram, el 100% para Facebook o el 100% para las llamadas, sino que tú tienes una batería que la tienes que distribuir en las diferentes aplicaciones. ¿Se entiende, no? Ese concepto. Sí,
Vale. Con el cuerpo pasa lo mismo. Si tú tienes que invertir mucha energía en reparar una cosa, es que ¿de dónde saco más energía para reparar otra? Entonces, si ya partimos de base, para esas personas que a veces me dicen, es que no hay nada que hacer, porque esto me han dicho que es crónico, esto lo tengo de siempre, fibromialgia, así de casos que me dicen, "Buah, me han dicho que esto es crónico, no hay nada, no hay cura, no tengo nada que hacer". Coño, pero si le damos trabajo a tu cuerpo, porque no lo cuidamos, no hacemos ejercicio, estresadas, vamos a dormir tarde, comemos mal, coño, le estás quitando aún más energía y no puede reparar. Pues si tienes una patología, con más motivo, tienes que cuidarte. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Porque no podremos curarlo, evidentemente, pero vamos a optimizar al máximo tu cuerpo para que esté con la vitalidad y la energía a tope y no esté, ¿sí? Venga, leemos y parece que nos queráis ir, es que me encanta. Me ha gustado mucho, pues sobre todo lo de no exigirme cuando no toca. Yo voy a tener en mente cómo está el cuerpo para darme cuenta y no sé cuándo toca. Por suerte, llevo unos años cambiando hábitos, genial. Sí, Ana, ahí estás. Escuchar y ser más paciente, amable con mi cuerpo. Necesitaba descansar con mucha pena, pero me tengo que ir. Sí, 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 yo también. Un placer, chicas. Gracias, gracias, gracias. Estoy súper contenta. Va a ser la primera de más, ¿vale? Y si os apetece en el grupo os iré preguntando curiosidades y qué os interesa más para ir preparando más cositas, ¿vale? Prometo ser más breve. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao.